Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito, muy interesante. Fijaros, es un cilindro Securistar, el modelo es ProStar, si no me equivoco, un cilindro de 15 pernos, multipunto. Fijaros qué llave más bonita, cuántos agujeros tiene, muy sugerente. Aquí tenemos el cilindro, fijaros el boca llave, muy parecido a cava o a queso, pone Valente, no sé si será este el modelo con el que se ha comercializado en España, en algún momento lo ha comercializado BTV en España. Securistar, ProStar, 15 pernos, fijaros, tiene 3 hileras de pernos, 6 pernos a la derecha, 3 pernos arriba a la derecha y 6 pernos más arriba a la izquierda. Muy bonito, ahora los veremos, son pernos muy pequeños, están bastante juntos y no son fáciles de localizar. No es un ganzuado fácil en absoluto, a mí me recuerda mucho a los queso, tanto por el ganzuado como por constructivamente, aunque he de decir que los queso 4000 que he ganzuado últimamente son más difíciles que este, en mi opinión. No es un ganzuado sencillo en absoluto, es un cilindro de gama alta. Fijaros, tiene muchas características de gama alta, es un cilindro modular, aquí tenéis los suplementos con barra anti-extracción, aquí vemos, esto es una lenteja muy gruesa antitaladro que tiene en el frente. Yo creo, bueno, esto constructivamente me recuerda muchísimo a los queso, no sé si lo fabricará queso, pone patente suiza, fabricado en Suiza, no lo sé. Yo creo que saldrá el rotor por detrás, tengo esa impresión, aunque no puedo asegurarlo. No lo he desmontado, no voy a poder desmontarlo. Este cilindro me lo ha prestado mi amigo Iñaki, muchísimas gracias Iñaki, pertenece a su colección personal. Son cilindros muy raros, difíciles de conseguir, no se ven por ahí fácilmente y no quiero estropearlo y devolvérselo estropeado. Le agradezco muchísimo que me preste estos cilindros para poder ganzuarlos y sobre todo para poder mostrarlos en el canal y que todos los veáis, porque no son nada comunes, como os digo. Bueno, funciona perfecto, 15 pernos, vamos a echar un vistazo ahí dentro, porque aunque no lo podamos desmontar, sí podemos mirar dentro del bocallave, que es muy interesante, y así vemos a qué nos enfrentamos. Fijaros, 3 hileras, ahí veis las 3 hileras, a la derecha, arriba a la derecha y a la izquierda arriba. Fijaros, 6 pernos en la fila de la derecha, cabezas muy pequeñas, muy juntas, 3 pernos en la parte superior, 2 adelantados y 1 allí en el fondo, y otros 6 pernos en el lado izquierdo. Como veis, vamos a ver si podemos dar la vuelta. Ahí está, están todos cargados a muelle, no se mueven. Luego, después de ganzuarlo, quizás podamos hacer la misma maniobra y ver cómo se mueven y cómo han cedido porque están colocados. Bueno, vamos a intentarlo. Una apertura que, como os digo, no es sencilla, a mí no me parece sencilla en absoluto. Es un cilindro de gama alta y se nota. Pero los pernos no piden normalmente tanto retoque como con queso o con cava, y eso simplifica mucho la apertura. Yo me imagino que son contrapernos normales, tipo vaso, que no tiene nada especial en ese sentido, pero no puedo asegurarlo porque no lo hemos desmontado. Bueno, voy a utilizar este tensor casero que encaja muy bien en la parte inferior del bocallave, me da mucho control sobre el rotor y es muy cómodo para ganzuar. Y utilizaré dos ganzúas, utilizaré esta ganzúa casera, es una pala larga, triangular, en realidad está pensada para los cava y los queso, pero en este bocallave va muy bien. Colocaré los laterales de la derecha con ella, y para las dos líneas superiores voy a utilizar este gancho de Sparrows muy largo, muy fino, sobre todo por su punta fina y porque es muy largo, del kit SSD-V. Bueno, vamos allá. Se comporta mejor con tensión baja o baja media. Con tensión alta tiende a bloquearse. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero pide, primero de la derecha, estoy con los laterales de la derecha, hace un clic, segundo nada, tercero nada,
cuarto pide un clic, quinto pide un clic, sexto pide un clic muy sonoro. Volvemos al primero colocado, segundo nada, tercero nada, cuarto, vamos a ver, el cuarto. Cuarto, ahí creo que lo he presionado demasiado y está ligeramente pasado, distensiono. Tercero pide un clic, cuarto ahora muy bien, cuarto colocado, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que debe de ser muy corto. Parece que por ahora están colocados. Paso al gancho, voy a por los superiores, vamos a buscarlos. Primero nada, segundo un ligero clic, tercero pide, vamos a ver, no quiero tapar el bocallave. Ahí el tercero, por no tapar el bocallave estoy en una posición muy incómoda. Lo estoy presionando en un ángulo muy difícil. No sé si lo he pasado o lo he dejado bien colocado. Primero, segundo, un ligero clic y tercero. Voy a inclinar un poco el cilindro porque si no, no puedo acceder. Vamos a ver. Ahí puede estar. Voy con los de la izquierda. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto nada. No he debido de colocar bien algo. Vamos a ver, probablemente sea este. Ahí está, ahora sí. Tercero, estaba en una postura imposible y ahora deberían de empezar a pedir los de la izquierda. Primero y segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto pide un clic y un leve giro, cuarto un ligero clic, segundo, primero, vamos a ver ese sexto, sí, parece que lo he colocado bien, quinto, cuarto, vale, vamos a repasar los superiores, primero, segundo parece colocado, tercero parece colocado y vamos a pasar a los laterales. Había alguno que no había pedido antes, ahí está, pide el segundo, vamos a ver. Ahí un buen clic, es muy corto. Cuarto de nuevo, no sé si se ha saltado. Quinto, vamos a ver. Creo que está ligeramente pasado el cuarto. Primero, segundo, tercero colocados. Cuarto, quinto. Este cuarto, sí. Y debe de quedar alguno superior. Vamos a tocar los superiores. Primero un clic. Segundo pide. Son muy pequeños y se escapan de la ganzúa. Ahí está, al tocar el segundo superior daría la apertura. Ahí lo tenemos ganzuado. Vamos a ver si podemos soltarlo, enfocar para que veáis que los pernos están colocados. Ups. Con la linterna. Bueno, suele ser una apertura menos accidentada que esta. He pasado sin querer el cuarto de la derecha, ahora al final. Quedan con un tacto un poco raro, un tacto elástico. Vamos a ver, creo que ahí está.
Vamos a ver si ahora podemos ver. Ups. Ahí están. Podemos ver los pernos que quedan a diferentes alturas. Y ahora al cerrar, ahí han saltado todos y ahora están todos a la misma altura, cargados a muelle y funcionando. Ahí están los pernos. Muy bonito el cilindro. Una verdadera gozada ganzúar cilindros como este. Aparentemente un buen cilindro para colocar con las medidas de seguridad modernas que se exigen. Quizás la llave podría tener algún perno interactivo, algún elemento de ese estilo, pero también es cierto que tengo aquí el modelo superior de la gama que os voy a ofrecer en breve. También ya lo he ganzuado. Fijaros qué sugerente, este sí, espectacular. 20 pernos en 4 hileras, en un cilindro con una llave con estos rodillos que giran, espectacular. Os lo ofreceré pronto. Este sí es la gama más alta y se nota, es bastante más difícil de ganzuar. Este es exigente, son 4 hileras, pero aquí habéis podido ver este cilindro muy bonito, Securistar. Aquí está, modelo ProStar, 15 pernos, 3 hileras, una gozada. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.